Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos magnicidios que de verdad sacudieron la historia política de Colombia, el caso de Jaime Pardo Leal. Vamos a analizar no solo el crimen en sí, sino sobre todo las enormes consecuencias que tuvo para su partido y para la democracia de todo el país. Todo arranca en esta fecha, un día que empezó como un domingo cualquiera, pero que se iba a quedar grabado a fuego en la memoria colectiva, convirtiéndose en un punto de inflexión y uno muy violento en la historia reciente de Colombia. Bueno, pues empecemos por el principio, por reconstruir los hechos. Esta primera parte se va a centrar en el momento exacto del atentado, en cómo sucedieron las cosas que silenciaron a una de las voces más críticas y, por qué no decirlo, más valientes de la época. Lo que es realmente impactante de esto es la secuencia, ¿no? Pardo Leal no viajaba solo, iba con su familia. Un detalle que, claro, le añade una dimensión personal y todavía más trágica a todo el asunto. Los sicarios actuaron con una precisión letal y, aunque lo trasladaron al hospital de inmediato, ya no se pudo hacer nada. Las heridas eran mortales. La reacción fue instantánea, el país entero se conmocionó y las calles se llenaron de gente exigiendo respuestas. Para entender la magnitud de este crimen es que es fundamental saber quién era la víctima, porque esto desde luego no fue un ataque al azar. Así que la pregunta es, ¿quién era exactamente Jaime Pardo Leal y qué movimiento lideraba para haberse convertido en un objetivo tan visible? Pues aquí tenemos un resumen rápido de su trayectoria. Pardo Leal no era, digamos, un político al uso. Se forjó en el mundo del derecho, en la defensa de los trabajadores, y en 1986 se convirtió en la cara visible de un proyecto político completamente nuevo, como candidato presidencial. Su discurso era muy directo, una denuncia constante contra la corrupción y la violencia que se estaban comiendo el país. Y este era su proyecto, la Unión Patriótica. A ver, esto es crucial entenderlo bien. La UP no era un grupo armado, sino un partido político legal que nació de un acuerdo de paz. Su objetivo era, precisamente ese, transformar un conflicto armado en una lucha de ideas dentro de la democracia. Para muchísima gente representaban una esperanza real de cambio. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho, mucho más oscura, porque el asesinato de Pardo Leal, lamentablemente, no fue un hecho aislado. Su muerte encaja en un patrón muchísimo mayor, una campaña de violencia sistemática dirigida contra todo su movimiento político. Y esto es clave. El propio Pardo Leal, antes de que lo mataran, ya lo estaba advirtiendo públicamente. Hablaba de listas negras, de un plan deliberado para eliminar a los miembros de su partido. O sea, él sabía perfectamente que tanto él como sus compañeros estaban en el punto de mira y no tuvo ningún miedo en denunciarlo. Es que la cifra es simplemente abrumadora. Más de 4.000 víctimas. Y ojo, que no estamos hablando solo de asesinatos, ¿eh? Hablamos también de desapariciones forzadas, de secuestros, de torturas. Esto no fue una serie de incidentes aislados. La escala demuestra que se trató de una operación de exterminio, planificada y mantenida durante casi 2 décadas. La violencia fue tan extrema, tan organizada, que el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una entidad oficial del Estado colombiano, ha llegado a calificar lo que pasó contra la Unión Patriótica como un genocidio político. Que una institución estatal use una palabra con tanto peso, bueno, pues evidencia la gravedad y la naturaleza única de esta masacre. Claro, ante un exterminio de esta magnitud, la pregunta es inevitable. ¿Quiénes fueron los responsables? En esta parte del análisis vamos a adentrarnos en esa red complejísima de actores que participaron y, sobre todo, en el sistema que les permitió actuar con una impunidad casi total. Esto lo ilustra perfectamente, es la estructura del crimen. No fue un solo actor. En la base, digamos, estaban los ejecutores materiales, los grupos paramilitares y los sicarios de narcotráfico. Pero claro, no actuaban solos. Contaban con la complicidad, ya fuera por acción o por omisión, de sectores del propio Estado. Y por encima de todo, un manto de impunidad que durante décadas protegió a quienes dieron las órdenes. Esta tabla resume muy bien el desequilibrio tan profundo de la justicia en este caso. Mientras que algunos de los autores materiales, vamos, los sicarios que apretaron el gatillo, sí fueron identificados y capturados, la justicia apenas ha tocado a los autores intelectuales. El propio Estado ha tenido que reconocer sus fallos, pero la rendición de cuentas y las altas esferas sigue siendo, en gran medida, una tarea pendiente. Aunque han pasado ya unas cuantas décadas, este caso sigue siendo fundamental para entender la Colombia de hoy en día. Para terminar, vamos a explorar por qué el asesinato de Jaime Pardo Leal y el exterminio de la UP no son solo historia, sino que tienen un eco que resuena con muchísima fuerza en el presente. Así que el punto crucial es este. El caso de Pardo Leal hoy en día es un símbolo. Simboliza la lucha por la justicia. Es una pieza clave para la reparación de las víctimas. Y por encima de todo, representa la trágica historia de cómo un proyecto de cambio por la vía democrática fue, literalmente, aniquilado por la fuerza.
Y todo este recorrido nos deja con esta pregunta final, una que va mucho más allá del caso colombiano. Nos obliga a reflexionar sobre lo frágil que puede ser la democracia y las consecuencias devastadoras que se desatan cuando en lugar del debate se elige la violencia para acallar las ideas. Una pregunta que, lamentablemente, sigue más vigente que nunca.